si la ideología de género no se ata a ningún patrón moral, a ningún patrón biológico, a ningún patrón natural, y la sexualidad es una mera construcción, nada nos limita ni nos impide a tener lo que ellos llaman, los lobbies pedófilos, una suerte de sexualidad intergeneracional, que nos impide a que un hombre de 50 años tenga acceso carnal a un niño de 5. Es decir, si nosotros no tenemos ningún patrón, ningún freno y solo nos abocamos a deconstruir la sexualidad, podemos llegar a, digamos, a cualquier extremo. Eso desde el punto de vista conceptual. Desde el punto de vista político, ya hay antecedentes muy claros de que el lobby LGBT y los lobbies pedófilos marchan unidos, marchan juntos, se entremezclan. Y en el libro negro de la nueva izquierda, que es el trabajo que escribimos con Agustín Laje, en la parte que a mí me toca, yo escribo, por ejemplo, un poco apretadamente la historia del movimiento gay norteamericano, cuyo padre fundador, el alma mater, es Harry Hay. Harry Hay fundó dos asociaciones muy emblemáticas, la Sociedad Matachín y las Hadas Radicales. Estas son asociaciones pro-LGBT. Ahora bien, él además fundó una tercera asociación de la cual es miembro honorario, murió hace poco, hace 4 o 5 años, Harry Hay, muy grande, que es la NAMBLA. Y la NAMBLA es probablemente la organización pedófila más importante de Estados Unidos, probablemente la más importante del mundo, que es una organización que se dedica a hacer lobby para bajar la imputabilidad del consentimiento del menor para tener intimidad con un adulto. Técnicamente está muy bien logrado esto, porque no es ilegal. No es ilegal que yo arme un lobby para peticionar que se reforme una ley. Ahora, fíjate vos, el mismo padre fundador del movimiento gay norteamericano es el padre fundador del movimiento pedófilo norteamericano. Y claro, la matriz filosófica es la misma, en muchos lugares marchan juntos, y cuando no han marchado juntos y han tenido problemas internos, no ha sido por un problema conceptual, sino político. Muchas veces los lobbies LGBT han dicho, no nos conviene políticamente que todavía nos asocien con los sectores pedófilos porque esto nos hace mala prensa. Pero además, si analizamos y estudiamos el pensamiento de otros desconstructores de la sexualidad o de otros intelectuales que alimentaron la ideología de género, notamos que todos ellos han, en todo momento o en diferentes momentos de su vida, buscado promover la legalidad de la pedofilia. Y eso en el libro nuestro está. Desde Beatriz Preciado, que es una compatriota de ustedes, española feminista muy encumbrada, hasta Guy Hockegen, discípulo de Foucault, al propio Foucault y la propia Simone de Beauvoir, o hasta Sartre, que han firmado solicitadas en Francia, solicitando, valga la redundancia, la baja de la imputabilidad. Entonces estamos hablando de los más encumbrados, desde el padre del movimiento gay hasta los más encumbrados personajes de los cuales se nutre la ideología de género. Primeramente ahora se está hablando mucho del derecho del niño al acceso a la identidad sexual, de los derechos sexuales de los menores. Ya se está hablando muchísimo de esto. Y se está hablando muchísimo también, y haciendo un lobby importante, alegando que los niños no son de los padres, sino que tienen una entidad autónoma, una libertad autónoma. Y entonces se empieza a ver a la patria potestad como algo represivo, etcétera, etcétera. Y en realidad de lo que se trata es de quitar al niño del padre y meter al niño bajo jurisdicción estatal. Dentro de la jurisdicción estatal, de lo que se trata es de adoctrinarlo en lo que, o por lo menos en muchos países, la educación sexual integral, que no es ni más ni menos que adoctrinamiento ideológico de género impartido desde las instituciones del Estado. Dentro de esto, dentro de este adoctrinamiento centralizado y planificado y sistemático y generalizado, también está, por supuesto, la pedofilia dentro de la agenda. El incentivo, la promoción, en fin, tratar de alterar a los niños y de enseñarles la autoexploración, el autoerotismo, el cambio de roles al disfrazarse del sexo opuesto. Es decir, se los incentiva de una manera absolutamente impropia, desarraigando al niño de la autoridad paterna y además alterándolo a una edad absolutamente imprudente. En Argentina esto es de orden práctico actual, por ejemplo. Y esto se está dando en toda América Latina, pero esto es un asunto absolutamente vigente en el grueso de Occidente, porque aparte esto no es una agenda regional, esto es una agenda global. En algunos países entra con más intensidad, en otros hay más resistencia, en algunos países hay que ser más sutil, en otros más explícito. Digamos, las agresiones
de la ideología de género se van adecuando en función de cada contexto local. Pero esto forma parte de una agenda integral. Ahora en Argentina se discutió el aborto en nuestros países hace 20 años, que está creo que ustedes desde mediados de la década del 80, porque era más fácil penetrarlo por un contexto específico. Bueno, lo van acomodando en función, cada punto de la agenda de género se va acomodando en función del lado más vulnerable para poder penetrar. Después siguen los otros puntos, no renuncian a nada, simplemente alteran el orden de prioridades según el país al cual pretenden introducir sus apetencias. Europa es parte constitutiva de la agenda, lo que pasa es que Europa tiene como dos... está como partida culturalmente. Por un lado tenemos la Europa occidental, que yo creo que es la más contaminada y es la que más influye en Argentina por ser el país más europeizado, y desde Argentina parte hacia arriba, hacia todo el resto de América Latina. Y después tenemos una Europa que es la Europa postcomunista, que precisamente por el pánico que le tiene al recuerdo de los gobiernos de izquierda, es una Europa que se aferra mucho más a determinados valores tradicionales, se aferra más a la fe, se aferra más a la vida de familia, que eran los refugios naturales ante la opresión comunista. Entonces esos países tienen una impronta mucho más conservadora, en cambio los países de Occidente son los más vulnerables. De manera tal que la agenda es global, simplemente hay países más vulnerables que otros por diferentes contextos o actuales o por situaciones históricas que han determinado que algunos países tengan hoy mayor resistencia que otros. Bueno, son leyes objetivas que ya están siendo sancionadas, o sea, si yo no pudiese identificar datos duros, datos concretos, y fuese una simple inventiva de alguien que está construyendo fantasmas en el aire, acusarme de conspiracionista tendría sentido. Ahora, en el caso de Argentina, y podemos citar muchos otros casos, si decimos que la ley de educación sexual integral incluye todo esto que estoy diciendo en sus contenidos, en sus currículas, si estamos diciendo que la baja de la imputabilidad del consentimiento sexual es una realidad hoy en Francia, es un lobby presente en Estados Unidos, se ha hecho lobby para que la OMS y la Asociación de Psiquiatría Americana quite dentro de las perversiones sexuales a la pedofilia y la reduzca a la categoría de parafilia, que parecería algo bastante menos grave. Por ejemplo, si todo esto son datos ciertos, quiere decir que no estamos hablando de una construcción paranoica, sino que estamos hablando de un lobby que viene avanzando. Si estamos viendo que los grupos progénero y los ideólogos e intelectuales en sus libros, en sus solicitadas, se han manifestado en favor de la pedofilia, y hoy cité muchas personalidades reputadas y acreditadas que han marchado intelectualmente en este sentido, bueno, vamos, yo no estoy inventando nada, estoy citando lo que ellos están haciendo y lo puedo documentar y probar. Por ejemplo, en el libro negro, abajo de cada acción tenemos a pie de página de dónde hemos sacado esos datos. La mayoría de los propios libros de los ideólogos de esta tendencia. Bueno, nosotros lo que sostenemos es lo siguiente. Primer punto, esta es una agresión que viene desde la izquierda, que se ha reconvertido después de la caída del muro de Berlín y después de la caída de la Unión Soviética. Los propios pensadores, los propios militantes de izquierda, que antes iban a tratar de reclutar y utilizar al obrero, ahora van a tratar de reclutar y utilizar a otro tipo de minorías que ellos le llaman minorías culturalmente oprimidas. Ya no se trata de una suerte de opresión económica, sino de otro tipo de opresiones. Y ahí aparece la ideología de género, entre otras metástasis, ¿no? Nosotros en el libro hemos focalizado y concentrado la energía en la ideología de género, pero todo aquello que llamamos marxismo cultural tiene muchos tentáculos. Entonces, son estos pensadores y estos militantes inequívocamente enrolados con la izquierda con una suerte de postmarxismo. Son pensadores posteriores a Marx que han reconvertido la dialéctica. Ahora bien, también es cierto que muchos partidos históricamente sindicados como de centro derecha, lamentablemente se han dejado colonizar, se han entregado a la agenda cultural progresista. Y en esto no es que me quiera meter en la realidad española, pero esto vale para el PP español como para el macrismo en la Argentina y muchísimos otros países centro-derecha que se han entregado vergonzosamente a la agenda progresista con tal de que los partidos progresistas apliquen una economía de mercado. Hagamos un pacto, ustedes aceptan la propiedad privada, nosotros aceptamos toda la agenda cultural que ustedes tienen. Más o menos ha sido un pacto tácito. Esto ha generado mucha indignación en mucha gente y entonces
aparecen en escena partidos alternativos. Pero la agresión viene desde la izquierda, lamentablemente sin reacción suficiente o incluso con el aval de los centro-derechas tradicionales. Y esto genera confusión. Pareciera que nosotros somos unos macartistas desesperados porque la gente ve con razón que hay partidos de centro-derecha que aplauden esta tendencia. Bueno, la realidad es que esto puede deberse o a cobardía, o a ignorancia, o a oportunismo político, pero lo cierto es que los que ven en esto algo más amplio que una mera agresión de izquierda tienen su cuota de razón. Tienen su cuota de razón.